El horno microondas genera cierta desconfianza por los falsos mitos que se escuchan. Su radiación es segura, si lo relaciona con cáncer. Esto es un error. Si lo utilizas de manera correcta, vas a evitar otros riesgos como quemaduras e intoxicaciones alimentarias. No hay que creer todos los rumores que generan las redes. En este caso, el microondas, lo que hace el calor que generan al alimento es sin aumentar la temperatura del interior del horno y de lo que se utiliza, por ejemplo, las bandejas. Para quitar todos estos temores y terminar con los falsos mitos, es importante que sepas cómo funciona un microondas. Hay muchos tipos de radiaciones. Los microondas dan menor energía. La frecuencia es baja, así que no son capaces de dañar nuestro organismo. ¿Por qué se calientan en microondas los alimentos? El microondas está constituido básicamente por un magnetón, que es el dispositivo que convierte la energía eléctrica en microondas, y por una caja donde se colocan los alimentos. Además, contiene un blindaje para que las ondas queden en el interior sin que se expandan. Si el microondas es capaz de calentar la comida, se debe a las microondas que emite por el magnetón y que consiguen que las partículas de los alimentos se vayan moviendo. Esto ocurre porque muchas de las partículas tienen una carga positiva en el extremo y una carga negativa en el otro, como pasa con las moléculas del agua. El roce entre moléculas es lo que provoca el aumento de la temperatura. ¿Cómo se debería calentar los alimentos en el microondas? El grado de calentamiento va a depender de varios factores: tipo del alimento, sobre todo de la cantidad de agua, del estado en que se encuentre el alimento, si el agua está congelado. Las moléculas no se van a mover mucho y el calentamiento va a ser menor. La forma, si es grueso el alimento, las microondas van a penetrar menos, se va a calentar mal por la intensidad del campo electromagnético, que se puede regular con la ruedita, congelación y cocinado. Por lo general, el calentamiento en el horno de microondas no es uniforme, porque los alimentos suelen tener composición diferente, heterogénea. Pensá en un guiso o en una paella, distintos alimentos. Por eso, las microondas no llegan a penetrar en todo el alimento. Además, el calentamiento es más intenso en las zonas que coinciden con las crestas de las microondas. Por eso, cuenta con un plato que gira, que tiene la función de calentar homogéneamente. Para lograr un calentamiento uniforme, conviene hacerlo por fases. Si necesitas 3 minutos para calentar un guiso, es mejor hacer 3 calentamientos de 1 minuto, parando en cada intervalo para remover el alimento adecuadamente. ¿Cuáles son las precauciones para recalentar y cocinar en el microondas? La temperatura que alcanza los alimentos en el microondas no es muy alta. Esto se debe sobre todo a que no se aplica mucho tiempo para no tener que esperar a que se enfríen. Y en caso de que esa temperatura fuera alta, no se mantiene durante mucho tiempo. No suele estar repartida uniformemente en todo el alimento. Es decir, hay zonas que están frías y otras zonas que están más calientes. Es importante que tengamos todo esto en cuenta, porque en caso de que el alimento esté contaminado con bacterias patógenas, por ejemplo, si se trata de un guiso que no se conservó adecuadamente, es muy probable que el calentamiento en el microondas no termine con las bacterias. Por eso lo más recomendable sería
que calientes los alimentos en un método tradicional, colocarlos al fuego hasta que hierva durante 1 minuto. Pero esto no es práctico, no hay tiempo, no se tienen los elementos. Por eso es fundamental conservar adecuadamente los alimentos en recipientes limpios, herméticos, a la temperatura de refrigeración correctas para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos. El principal uso que se le da al microondas es recalentar los alimentos, pero también se puede utilizar para cocinar. En este caso, es importante tener en cuenta que el calentamiento puede ser no suficiente para eliminar las bacterias patógenas. Por eso, en general, no es un buen recurso cocinar alimentos de origen animal en el horno a microondas. Si optás por hacerlo con alimentos de origen vegetal, es recomendable que laves bien previamente, al no ser que ya estén listos para ser consumidos, como las bandejas que ya vienen preparadas desde el lugar que lo compras, o para cocinar en microondas. El microondas destruye nutrientes. La pérdida de nutrientes que se pueda ocurrir es similar a la que se realiza con otro calentamiento tradicional. Va a destruir vitaminas, va a depender del tiempo y de la temperatura. ¿Qué pasa con las bandejas para microondas? Hay otro temor. Si la calentás en microondas, esto puede traer problemas, sustancias tóxicas y cancerígenas. En este caso, te tenés que fijar bien que sean aptas para microondas. En esos casos no hay peligro. Tené en cuenta todo esto, no te dejes guiar por mitos y usar el microondas adecuadamente es una manera de ahorrar tiempo y esfuerzo. Recordá de suscribirte al canal de YouTube Alimenta tu Vida. Debajo del video, a la derecha se encuentra una campanita. Hacé clic y a partir de ese momento vas a recibir anteriores y posteriores programas.